Entonces vamos empezando y que la gente se vaya uniendo. Quedamos en la clase pasada, estábamos hablando del derecho a la prueba. Ese fue el último principio que tocamos y la idea es que hoy terminemos el tema de los principios y que podamos entonces avanzar con el tema siguiente. El principio que sigue a continuación en el diagrama, que ya estábamos viendo, el de derecho a la prueba, es el de reglas de la experiencia en la valoración de la prueba. Para entender este principio de reglas de la experiencia en la valoración de la prueba, uno tiene que tener claro una cosa, y es que el juez es libre de valorar la prueba como él quiera. ¿Cómo así que es libre de valorar la prueba? Es decir, yo llego al proceso, practico las pruebas y a continuación el juez tiene que valorarlas y con base en esa valoración toma la decisión. Esa valoración tiene que ser libre y ahí es donde yace la independencia de los poderes judiciales. ¿Sí? En un país donde no haya independencia de los poderes judiciales, puede pasar que, por ejemplo, el Ejecutivo le diga, valore esa prueba de esa forma y hágame el favor y tome la decisión así. ¿Sí? Entonces, eso genera que la decisión está permeada por una situación externa al proceso. Para evitar ese tipo de cosas, al juez se le dice que él es libre de valorar como a bien tenga la prueba, pero entonces ahí se nos genera otro problema. Si le damos libertad absoluta al juez para valorar las pruebas, entonces ya se nos genera el problema de que puede reinar la arbitrariedad, se pueden tomar decisiones basadas en prejuicios o se pueden tomar decisiones basándonos en racismo, ideas políticas, religiosas, etc. Entonces, para evitar esa clase de situaciones de que es que, vea, que es que este es negro, entonces vamos a valorarlo así. No, que es que este es musulmán, que este es protestante, etc. Entonces, lo que se hace es que se le pone unos límites a esa libertad que tenía el juez, que era absoluta, de valoración de la prueba. Y se le dice al juez que tiene que valorar conforme a las reglas de la experiencia, conforme a la lógica y conforme al sentido común. ¿Sí? Pero aquí es donde está la situación. Entonces, ¿qué son las reglas de la experiencia? Básicamente, reducido mucho, son la experiencia que con el vivir una persona adquiere frente a la sociedad, frente a su vida, frente a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una audiencia de testimonios y yo veo que el testigo empieza a mirar así, para todos los lados, para arriba, y empieza a quebrar la voz, ¿sí? Empieza a sudar frío, eso me da a indicar que esa persona puede estar mintiendo. ¿Sí? La persona que empieza y dice una cosa y luego se retracta. Y luego avanza en otro sentido y luego otra vez se echa para atrás. Eso entonces me da a entender que es una persona que está insegura de lo que está diciendo, que no le consta. ¿Eso qué me lo da? Me lo da la experiencia que yo he adquirido en el medio. ¿Sí? Entonces uno ya más o menos sabe cuando una persona está mintiendo. Pero dependiendo de la experiencia propia de cada persona y de cada comunidad, va a haber unas situaciones que pueden variar de un lado a otro. Es decir, las costumbres que se dan en la costa atlántica no son las mismas costumbres que se tiene, por ejemplo, en el Amazonas. Entonces, una persona que ha sido criado en el Amazonas puede identificar por la costumbre, por su experiencia, más fácil algunas prácticas o algunas actuaciones propias de esa zona. Esas son las reglas de la experiencia. Sin embargo, para ampliar en ese tema, les voy a dejar el segundo documento, que también está en la fotocopiadora de las monas. Es el documento que habla sobre las reglas de la experiencia, del manual
del libro Manual de Derecho Probatorio de Jairo Parra Quijano. Está ahí en la fotocopiadora, en mi carpeta de Derecho Probatorio, en la fotocopiadora de Las Monas, la que queda al frente de la cafetería. Entonces, en ese orden de idea tendríamos el de la prueba lícita y el de las reglas de la experiencia. Esos dos los tenemos como documentos del tema que estamos tratando. ¿Listo? En ese documento, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar qué son las reglas de la experiencia y qué no son las reglas de la experiencia. Es decir, yo le voy a hacer a usted una pregunta como, por ejemplo, ¿el sentido común y las reglas de la experiencia son lo mismo? Las reglas de la experiencia es lo mismo que las reglas de la cultura. Esas preguntas las van a profundizar con ese documento. ¿Listo? Pasemos entonces a el principio que sigue. El principio que sigue en este orden de ideas es el principio de igualdad. Ese principio de igualdad enmarcado dentro del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que no podrán ser discriminadas por razones de sexo, política, religión, etc. También tiene aplicación dentro del derecho probatorio y dentro del derecho procesal. La cuestión con el principio de igualdad, perdón, acá yo me devuelvo esta, es que el principio de igualdad o el principio de igualdad en este caso hace referencia a que todas las personas tienen derecho a tener unas oportunidades claras para ejercer sus derechos y que el Estado le debe garantizar a cada persona esa oportunidad para ejercer el derecho. ¿De qué forma? Si yo voy a acusar a una persona por haber cometido un delito, esa persona tiene derecho no solo a defenderse, sino a pedir pruebas, así como la fiscalía tiene derecho a presentar pruebas en su contra. Entonces, lo que yo hago con el principio de igualdad es que le brindo igualdad de oportunidades a las dos partes. Le digo a la persona, yo le voy a permitir a usted pedir pruebas para tratar de resolver su conflicto y tratar de hacerle caso a su pretensión. Pero así como yo le doy la oportunidad a usted de pedir pruebas, también le doy la oportunidad a la contraparte de pedir pruebas ellos y de controvertir las que se alleguen en su contra. Entonces, ¿dónde está la particularidad del principio de igualdad? Que no implica que las dos personas tengan actividad probatoria, sino que lo que implica es que las dos personas tengan la oportunidad de pedir pruebas, de controvertir las pruebas, de ejercer recursos, de estar presentes en la práctica de la prueba. Yo le tengo que garantizar a esa persona la posibilidad. Pero entonces, ¿qué pasa si en un proceso se presentan las pruebas por parte del demandante, pero el demandado guarda silencio? No presenta ninguna prueba. ¿Cómo? Se acercaría la culpabilidad. Sí, pero No entonces, estaría de acuerdo. exacto, pero entonces, ¿por qué yo no puedo decir que hay una vulneración del derecho a la igualdad? Porque es que yo a esa persona le di la oportunidad. Usted tuvo un término que se llama el término de traslado. Durante ese término usted tenía la oportunidad de pedir pruebas, de controvertir las pruebas que se allegaron en su contra. Dentro de la audiencia usted tiene la posibilidad de ir a la práctica de la prueba. Si son testimonios, por ejemplo, usted tiene la práctica de controvertir y hacer preguntas de vuelta. Si son documentos, usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de decir que el documento es falso, que la firma es falsa, que se traiga un grafólogo, etcétera. La ley te da la oportunidad de, si usted guarda silencio y se queda callado, entonces, operan figuras como la confesión ficta, que era lo que nos decía Libardo, en el sentido que si yo presento una demanda civil y el demandado se queda callado y no dice nada, conociendo de la demanda, en ese orden de ideas, entonces esa persona acepta la responsabilidad y acepta las pretensiones y los hechos de la demanda. Ese fenómeno se llama confesión ficta. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque yo a la persona le doy la oportunidad de hacerlo y no ejerce el derecho. A eso se limita el derecho de igualdad. Entonces, el derecho de igualdad no puede ser que si yo pedí una prueba, el otro también la tiene que pedir, sino que si yo le di la oportunidad a uno, el otro también tuvo que haber tenido la misma oportunidad. Muy bien. Y finalmente, para terminar este tema de los principios, vamos a hablar del principio de libertad.
de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria indica que las partes son libres de utilizar cualquier medio probatorio que consideren necesario para demostrar sus pretensiones o para demostrar los hechos que están alegando. Por eso es que cuando nosotros veíamos este panorama de los medios de prueba, yo les decía que esto es un abanico de herramientas, que la ley me da este abanico y me dice, usted quiere demostrar que hay una responsabilidad civil extracontractual por ese accidente de tránsito, utilice cualquiera de estos medios para demostrarlo. ¿Cuáles va a utilizar? ¿Cuántos va a utilizar? Depende de cada una de las partes. Entonces, parte de nuestra actividad como abogado, de nuestra profesión, es identificar en un determinado proceso cuáles son las pruebas que yo necesito. Por ejemplo, yo que trabajo con el área de derecho de familia, uno de los procesos más comunes son los procesos de sucesión. Entonces, la persona a mí llega a contarme una historia. Lo que pasa es que mi papá tenía tantos años, murió de estas circunstancias, dejó estos y estos y estos bienes y somos estos y estos y estos herederos. Yo como abogado, entonces, yo le tengo que empezar a pedir a la persona cuáles son las pruebas que tengo para llevar a cabo el proceso de sucesión. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Por ejemplo, pruebas documentales, registro civil de defunción del causante, registro civil de nacimiento de los hijos. Ah, no, que es que era casado, registro civil de matrimonio. No, que es que hay una deuda, a ver el título valor donde está representado o el contrato donde está representada la deuda. No, que es que pasó esto. Entonces yo como abogado pienso cuál es la prueba idónea para demostrar la existencia de un hecho. Y puede utilizar cuantos medios quiera, siempre y cuando todos estén encaminados a demostrar lo mismo. Pero entonces uno tiene que tener cuidado dentro de esta profesión para no cometer un exceso en los medios de prueba. Gran parte de las probabilidades... Decime, Libardo, contame. Esos medios deben de ser también lícitos. Ah, no, claro. Es decir, a mí me dan un abanico de pruebas, pero esas pruebas tienen que ser lícitas, desde su práctica y su obtención, ¿sí? Hasta, por ejemplo, en el proceso penal, que cuando usted obtiene la prueba tiene que asegurar la cadena de custodia, es decir, mantener la prueba incólume hasta que se lleva al proceso. Eso hace parte del principio de licitud, entonces en eso sí. Pero también uno tiene que tener cuidado de no excederse. Por ejemplo, yo voy a demostrar o quiero demostrar que existe contrato de trabajo entre dos personas. Dicen los laboralistas que saben de este tema que para demostrar que existe contrato de trabajo usted necesita que haya subordinación y dependencia, que haya una remuneración económica, que haya cumplimiento de horario, por ejemplo. Y eso nos genera un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestro yo que hay subordinación y dependencia, que hay remuneración y que hay horario de trabajo y demás? Entonces yo digo, no, ¿sabe qué? Tráigame testigos, compañeros de trabajo. 3 compañeros de trabajo que me digan a qué horas entran ellos y si esta persona entra con ellos. Remuneración. El contador de la empresa nos puede dar fe de eso. Un documento de colilla de pago. Dependencia. Puede ir el jefe o un subordinado que esté en la misma categoría, en el mismo puesto que la otra persona a testificar. Pero ¿qué pasa si la persona trabaja para Ecopetrol y yo pido los 2.000 testimonios de las personas que trabajan en ese tema? Yo ahí me estoy excediendo en la prueba que necesito. Porque es que yo no necesito escuchar a 2.000 personas para demostrar que una persona trabaja en Ecopetrol. Yo con 2, 3, póngale pues máximo 5, es más que suficiente. Entonces, yo soy libre de pedir cuantas pruebas considere necesarias y las que considere necesarias para demostrar un hecho. Pero todos los principios funcionan en un sistema, por eso la expresión sistema jurídico.
Entonces los principios no se pueden tomar como islas aisladas, sino que tienen que tomarse como todos los componentes de un sistema que tiene que estar entrelazado y funcionando a la misma vez. Entonces yo tengo que tener en cuenta que si bien yo soy libre para pedir cualquier clase de pruebas, también hay otros principios, como por ejemplo el principio procesal de economía procesal, que nos dice que se deben realizar la mayor cantidad de actuaciones en el menor tiempo posible o con la mayor efectividad y gastando la menor cantidad de recursos que sea posible. Recursos tales como el tiempo. Entonces, imagínense cuánto tiempo necesito yo para escuchar 2000 testimonios. Y un testimonio bajita la mano se tira 2 horas. Póngale 1 hora. Son 2000 horas activas de trabajo. Prácticamente esa persona tiene que dedicar 1 año a escuchar esos testimonios. Entonces ahí es cuando ese principio vulnera a otros, como por ejemplo el principio de economía procesal, en el cual dice, un momento, usted es libre de pedir pruebas, pero usted no puede pedir un exceso de pruebas que ya lo que se va a tornar es en una maniobra dilatoria o en una maniobra disuasoria para que el juez pierda el rumbo, pierda el objetivo y entonces ahí nos quedamos entrevistando gente y no se resuelve el conflicto. Entonces, si bien la persona es libre, el juez también tiene que controlar esa libertad y decirle, un momento, usted puede pedir testimonios, pero le limito los testimonios a 3, a 5, a 10. Si usted necesita más testimonios de esos, tiene que ser para demostrar hechos diferentes o tiene que ser porque usted va a sustentar cada uno de esos testimonios. Pero, por ejemplo, no, ¿y qué son estas 10 personas que usted necesita? No, son todos los compañeros de piso, todos los compañeros que trabajan en el mismo, y trabajan en el mismo horario, sí señor, y hacen lo mismo, sí. Con 3 es suficiente. Es más, con 2 es suficiente. ¿Usted para qué 10? No, si es que son diferentes trabajos y lo que voy a demostrar son diferentes hechos que voy a... Ah, bueno, eso ya es una cuestión diferente, ¿sí? Pues entonces tendrá usted que sustentar por qué razón necesita tantos testimonios de ese mismo tema. ¿Listo? Entonces, ese principio de libertad uno tiene que tenerlo, cogerlo con cuidado, porque si bien somos libres de pedir cuantas pruebas sean necesarias, hay que tener cuidado cómo lo hacemos. Yo siempre digo en las clases de procesal que gran parte del éxito que nosotros tenemos como abogados lo tenemos con la presentación de la demanda y de la contestación. Porque el juez tiene que llegar a la audiencia, escucha la práctica de la prueba, escucha los alegatos y toma la decisión. Eso solo es posible si el juez previamente lee la demanda, lee la contestación y va con una idea en la cabeza, una idea de fallo. ¿Quién tiene la razón o quién no? ¿Qué va el juez a hacer a la audiencia? A escuchar las pruebas y los alegatos para confirmar o infirmar la decisión que él ya había tomado, ¿sí? Entonces él lo que hace es que confirma la decisión que había tomado y emite el fallo. Quiere decir que los jueces hoy en día toman la decisión prácticamente basados en lo que dice la contestación y lo que dice la demanda. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Uno teniendo ya claro eso, que los jueces van a tomar la decisión de esa manera, también tiene que ser estratégico. Uno sabe que en Colombia una persona no es lectora. Este país es un país que se caracteriza porque no hay un nivel alto de lectura. En ese orden de ideas, si usted presenta una demanda de 150 páginas, no se la van a leer. Le leen las primeras 10. Y si acaso las últimas 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería lo indicado? Haga una demanda con pocos hechos, pocas pruebas, que sean los precisos y los estrictamente necesarios, los que usted necesitaba puntuales para demostrar el hecho. ¿Sí? A eso se refiere ese principio de libertad condicionado pues por todo esto que les estoy diciendo, que ya va pues de una parte más de consejo y de debido proceso, ¿sí? Porque si bien el principio nos implica esa libertad absoluta de pedir las pruebas que queramos y que consideremos necesarias, también el principio del debido proceso le impone al juez, incluso a las otras partes, la posibilidad de rechazar pruebas por ser excesivas y vulnerar el principio de economía procesal.
Muy bien, entonces, para que hagamos aquí un recorderis, que ese ya es el último principio, hemos visto entonces como principios probatorios los siguientes. El principio de adquisición, de contradicción, de inmediación, de preclusión o oportunidad también lo llamamos, de unidad, de veracidad y de publicidad. El de interés público, necesidad, licitud del cual dejamos un documento, originalidad, autorresponsabilidad y libre apreciación. Formalidad y legitimidad, separación del investigador y del juzgador, derecho a la prueba, reglas de la experiencia, del cual dejamos el segundo documento hoy, igualdad y libertad. Esos serían entonces, digamos, los principios mayúsculos del derecho probatorio. Si usted se pone a revisar bibliografía como Manual de Derecho Procesal de Jairo Parra, entre otros autores, va a encontrar con que hay unos principios que son comunes a todos, pero unos le agregan o le quitan principios dependiendo de sus concepciones. Yo lo que hice fue hacer una revisión bibliográfica y construí los que yo considero son los principios fundamentales del derecho probatorio. Sin embargo, si hay autores o usted mismo considera que hace falta dentro de esta lista algún principio, no quiere decir que yo esté equivocado ni que yo haya dejado de hacer algo, sino que estos temas doctrinales más que todo se van creando a la medida pues de que va avanzando el tiempo. Entonces no está mal que digamos, mire, vea, ese autor tiene otro principio, listo, válido, muy bien. ¿Puedo yo argumentarlo dentro de un proceso? Claro que sí. Claro que sí, porque es que los principios no son normas jurídicas estáticas como los artículos del código. Los principios son lo que le da sentido al derecho. Listo, muy bien. ¿Qué dudas quedan acerca de los principios probatorios para que nos metamos con otro tema? De todas maneras, estas diapositivas usted las puede mandar, profe. Bueno, igual las diapositivas quedan todas en el video, ¿sí? Todas esas están en las clases, que todas están en el canal de YouTube y yo les mando con los links a todos. Entonces ahí no tienen pues problema por eso. Vamos a entonces, dígame. Profe, esos videos los pueden mandar al WhatsApp también. Yo en el WhatsApp siempre pongo el link de cada video. Ahí en el grupo de derecho probatorio están los links del video. Es más, cuando te metas que yo les voy a mandar el link ahora más tarde, le das clic al nombre del canal, que está en azulito casi siempre, y ahí te aparecen todos los videos del canal. Es más, le puedes dar suscribirse a ese canal con una cuenta de Google y él te avisa cuando se suba un video nuevo. ¿Listo? Listo, profe. E incluso YouTube tiene historial, entonces usted se puede meter a YouTube, le da historial, y ahí le dice los videos que usted ha visto en YouTube. Y ahí pueden estar esos también. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, vamos a iniciar entonces con otro tema, y es el de los sujetos de prueba o los sujetos del derecho probatorio. Cuando hablamos de los sujetos de la prueba o los sujetos del derecho probatorio, generalmente se hace un diagrama similar al que se hacía o al que se hace cuando uno le habla a los sujetos del derecho procesal, que es este diagrama piramidal donde tenemos un destinatario, un proponente y un contradictor. En el derecho probatorio lo que tenemos es juez, demandante y demandado. Pero en derecho procesal uno no puede resumir los sujetos de prueba a 3 sujetos nomás: juez, demandante y demandado. Porque hay muchísimos más sujetos. Están los apoderados, que no son el demandante y el demandado, son los apoderados, los terceros intervinientes, etcétera, etcétera. Los sujetos de prueba en este caso son solamente 3: el proponente, el contradictor y el destinatario. El proponente
siempre será el juez. Entonces, cuando yo hablo de proponente, siempre, perdón, de destinatario, siempre estoy hablando del juez. ¿Por qué razón? Porque el juez va a ser quien escuche la práctica de la prueba, quien la valore y quien tome una decisión conforme a la prueba. Entonces, el juez siempre es el destinatario de la prueba. Sin embargo, el proponente y el contradictor sí varían. ¿Cómo así que el proponente y el contradictor varían? El proponente es quien solicita la prueba y el contradictor es la parte contraria. Entonces, la regla general nos diría que el proponente es el demandante y el contradictor es el demandado. ¿Sí? Eso sería lo que nos diría de primerazo esos nombres. Sin embargo, ¿usted en qué momento puede pedir pruebas? Usted puede pedir pruebas en la demanda y también puede pedir pruebas en la contestación. Eso quiere decir entonces que el proponente también podría ser el demandado. Si el demandado está pidiendo pruebas, el demandado es el proponente de esa prueba. Y si el demandado es el proponente, entonces en ese caso, el contradictor es el demandante. Entonces, vamos a hacer, por decir algo, un proceso de responsabilidad civil. El demandante aduce que hay responsabilidad del demandado y que él causó el accidente por ir en estado de embriaguez. Y aporta como prueba la prueba de alcohol que le hizo la policía. Ante esa prueba, el demandante la propone. Y el contradictor sería el demandado quien va a decir, un momento, esa prueba es falsa, no se practicó según lo que dice la ley, no se practicó en el momento correcto, etc. Puede decir cualquier cosa frente a esa prueba. Pero el demandado, a su vez, dice, un momento, yo voy a demostrar que aquí hay culpa exclusiva de la víctima. Para ello le voy a aportar, señor juez, el video de la cámara que está instalada en uno de los postes cercanos a donde ocurrió el accidente, donde se demuestra claramente que el demandante fue quien atravesó la línea cebra con el semáforo en rojo. En ese momento, el demandado se volvió el proponente de ese video. Y entonces el demandante le va a tocar controvertir esa prueba. Entonces se vuelve el contradictor en este caso. Y entonces, ¿qué va a hacer el demandante? Decir, un momento, ese esa no se puede percibir ahí bien, no se alcanza a ver cómo estaban los semáforos, no se distingue el color, no se distingue, en fin. No, que es que el peatón tiene prelación. Pero entonces aquí a lo que yo voy es a que los sujetos proponente y contradictor varían según quién pide cada prueba. Y es decir, que para cada prueba tenemos un sujeto diferente. Siempre el mismo destinatario, pero siempre vamos a tener para cada una de las pruebas un proponente y un contradictor. Al proponente yo le garantizo unos derechos. ¿Cuáles? Derecho a pedir pruebas, libertad probatoria, etc. Y al contradictor le garantizo otros derechos, derecho a controvertir la prueba, a estar presente en la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces es importante uno manejar quién es el proponente y el contradictor de una prueba. ¿Y eso por qué tiene importancia? Es muy común, por ejemplo, en los procesos de filiación, que una persona llega, haga la prueba de ADN. Sí, negro, vale $1.000.000. Ah, ¿cómo así? Que se haga. Ah, listo. ¿Usted la está pidiendo? Páguela. No, es que yo quiero evaluar la finca para poder saber cuánto es lo que me va a tocar en esa sucesión. Ah, ¿usted quiere saber cuánto vale? Pague el avalúo. Pero ¿cómo así? ¿Usted la está pidiendo? Páguelo. ¿Sí? Entonces, el proponente, en algunos casos, no en todos, tiene que correr con los gastos de la práctica de la prueba. Entonces, si usted va a pedir
que se practique una prueba, a usted le toca entonces correr con esos gastos. Entonces, por eso es importante identificar quién es el proponente y el contradictor. Otra, yo no puedo alegar a mi favor mi propio error. Entonces, si yo presento un documento como prueba, vea, señor juez, la prueba de que ese contrato existe es este documento donde se firmó eso. Yo después, como yo soy el proponente, yo no puedo alegar que ese contrato es falso, que esa no es mi firma. ¿Sí? Porque yo fui el que lo propuse. Eso solo le está permitido al contradictor. Si yo aporté un documento falso, eso hace parte del principio de autorresponsabilidad. Es mi problema porque yo tenía la oportunidad de revisar la prueba y si no lo dice, eso es problema mío. Entonces, por eso es importante identificar quién es el proponente y quién es el contradictor. ¿Listo? Muy bien. A partir de este punto, que este es un tema rápido del cual uno pasa pues a vuelo de pájaro, que no requiere pues mayor interpretación, vamos a hablar de un tema que sí va a requerir un poquito más de tiempo, que es objeto de prueba. Es decir, ¿qué es objeto de prueba? Entonces, en esta diapositiva vemos, se entiende por objeto de prueba todo lo que es susceptible de probarse. O sea que todo lo que puedo probar es objeto de una prueba. Se define el objeto de la prueba judicial como lo que puede ser demostrado en un proceso jurisdiccional. Y son objeto de prueba judicial los hechos. Quiere decir que lo que yo voy a demostrar y lo que regula el derecho probatorio son hechos. Eso es lo que yo voy a demostrar. Ese es el objeto del derecho probatorio, los hechos. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuáles hechos son susceptibles de probarse y cuáles no requieren prueba? Porque hay hechos que requieren prueba y hay hechos que no requieren prueba. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar ese tema a partir de este momento. Sin embargo, es procedente entonces, habiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas presentes, que cuadremos fecha para la evaluación. Sin embargo, yo les voy a mandar un correo informativo de la evaluación. ¿Cómo la vamos a hacer? Pero es que usted ya nos dijo las fechas. ¿Cuándo es la primera evaluación? El 29 de agosto y la otra el 31 de octubre. Listo. Entonces, 29 de agosto, fecha de evaluación. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer virtual. ¿Cómo virtual? Usted inicia sesión en IUE Interactiva. Espérense, a ver, yo miro si me puedo meter acá. No, aquí no me aparece la opción. En IUE Interactiva, usted inicia con su usuario de Ulises, con el que revisa usted las notas. Sí. En ese usuario, espérese, mira que aquí sí me aparece. Usted se mete aquí, vea, pone IUE Interactiva. Suponiendo que busque, pero no creo que busque. Bueno. Esto como que se me come la banda. Usted pone IUE Interactiva. Inicia con su usuario y su contraseña con la que buscan el Ulises. Y ahí le va a aparecer una lista con todas las materias que usted tiene en azul. Usted le da teoría general de la prueba. Y luego en la esquina izquierda le va a aparecer un link que dice exámenes en línea. Le da clic ahí y inicia el examen. Listo. Entonces, a partir del miércoles a las 4 de la tarde, le queda habilitado el examen para que lo presente hasta el jueves a las 4 de la tarde. Es decir, que tiene 24 horas para presentarlo. En el momento en el que usted abre el examen, tiene 90 minutos. Desde el momento en el que usted abre el examen. ¿Listo?
No es que tiene 24 horas para hacerlo, no. Usted se siente y lo hace. Lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer en la universidad, en una de las salas de la universidad. Ese día, como estamos en examen, no hay clase. Van a tener el espacio para eso. Recuerden que hay dos documentos. El de la prueba lícita y el de las reglas de la experiencia, que lo dejamos hoy allá mismo en la fotocopiadora de las monas. Listo, entonces usted inicia por IUE Interactiva o se mete a la página de la IUE y aparece un simbolito naranjado. Ah, venga, mira que ahora sí me conectó. Esta es la página de la U. Acá en la página de la U, en esta esquinita arriba, le aparece este cosito. Le da estudiantes. Y mire que acá le aparece IUE Interactiva. Véalo acá. Ahí se mete y lo hace. Cuando usted abre IUE Interactiva, le aparece esta página. Y aquí le pide clave y usuario. Usted ahí se mete. Y le van a aparecer sus materias así como estas que me aparecen a mí. Entonces usted se mete a Teoría General de la Prueba. ¿Dónde está? Ve, Derecho Probatorio. Es este, véala acá. Pan. Listo. Y acá a la izquierda le aparece exámenes en línea. Vea, pan. Entonces usted se mete aquí a exámenes en línea. Y acá en la mitad le va a aparecer el examen. Entonces usted le da a iniciar y así es como aparece. ¿Listo? El examen que está disponible. El examen que esté disponible. Va a estar disponible desde el miércoles 29 a las 4 p.m. hasta el jueves 30 a las 4 p.m. ¿Listo? Ahí en esa página. Cualquier duda me escriben. Si a usted se le cae el internet, pilas. Espere a que vuelva el internet y le da atrás la flechita que va hacia la izquierda. No le vaya a dar adelante, porque si le da adelante, envía el formulario y lleva. Pierde el examen. Lleva una pregunta, ya. Punto 5. Cuando termine el examen, le aparecen las notas. Entonces ahí le dice, ¿quiere terminar el examen? Sí. ¿Está seguro que desea enviar el formulario? Sí. Pan, ahí le aparece la nota. Sacó 2,5, 3,5, 4,5, lo que sea. Listo. Son 10 preguntas, selección múltiple de los temas que hemos visto. Es decir, los documentos, principios probatorios, las pruebas sustanciales y procesales, y ahorita este poquitico que alcanzamos a ver de sujetos procesales, que es un temita pues pequeñito. Listo. Así fue, muchachos. Muchas gracias. Bueno, Listo, profe, gracias a usted. Profe, gracias. Chao, que estén bien.